Hola, me llamo Rafael Nogueira y esa es mi presentación para el primer trabajo práctico de la materia de comunicación y semiótica de la Comisión de Alonso. Empiezo hablando de los modelos comunicacionales desarrollados por Jacobson y Kerbrat. Bueno, Jacobson básicamente desarrolla su teoría en torno a los factores de la comunicación, es decir, emisor, receptor, referente, canal, código y mensaje, y se tomaba la relación entre emisor y receptor en condiciones iguales sobre lo mismo, o sea, permitiéndoles emitir y recibir mensajes de manera casi perfecta. Es decir, que eso establece una relación comunicacional simétrica. Y dedujo también la existencia de 6 funciones del lenguaje: expresiva, apelativa, fática, poética, conativo, imperativo y metalingüística. Y también reconoce la lengua como un sistema funcional que es producto de la actividad humana. O sea, la finalidad de la lengua consiste en la realización de la intención del sujeto de expresar y comunicar. Mientras que Kerbrat sugiere la intervención de otros aspectos, tales como competencias, determinaciones y restricciones, que le dan un carácter más asimétrico. Luego, con función lingüística se entiende la relación que se establece entre el emisor, el receptor y el mensaje, que es originada por la intención del emisor al construir un enunciado, y lo orienta hacia cualquiera de los elementos del proceso o objetivos posibles. Bueno, las 6 funciones lingüísticas se originan a partir de los 6 factores que posibilitan la comunicación humana. Entonces tenemos la referencial, la emotiva, la fática, la poética, la conativa y la metalingüística, ¿no? Kerbrat, con la finalidad de criticar y reformular el esquema de comunicación de Jacobson, rescata los siguientes aspectos de este modelo: la relación entre el emisor, el receptor y el mensaje, que es constituido a través de un código que, según Jacobson, es común a ambos, tanto el emisor como el receptor. Sin embargo, Kerbrat critica la concepción de Jacobson de un código unívoco y homogéneo que contribuye a un acto de comunicación casi perfecta y simétrica. O sea, reprocha Jacobson no haber hecho un modelo, un esquema más elaborado que dé cuenta de las problemáticas en torno del tema. Y según Kerbrat, existen diversas variables que ella las nombra como competencia, determinaciones y restricciones, ¿no? Pueden alterar el sentido del mensaje durante la transmisión del mismo. Kerbrat propone el concepto de intercomprensión parcial, es decir, según ella, nos comprendemos parcialmente debido a la existencia de subcódigos tales como lectos, ejes geográficos, época y situación comunicativa. La competencia del sujeto es la suma de todas sus posibilidades lingüísticas, o sea, producir y emitir e interpretar un mensaje.
Según Kerbra, el emisor no elige libremente lo que quiere emitir, sino que está restringido por la situación comunicativa, es decir, las condiciones concretas de la comunicación y las características del tipo del discurso o texto, como por ejemplo las restricciones de género que esa situación le impone. Estos dos factores en conjunto definen lo que puede y no puede ser dicho. Las competencias paralingüísticas pueden ser gestuales, expresiones faciales, miradas, mímica, y su importancia es que afectan directa o indirectamente en la producción del mensaje, y eso influye en su codificación y decodificación. Los de producción e interpretación se apoyan en las competencias lingüísticas, es decir, que el conocimiento general que ambos poseen de una lengua y hacen funcionar un conjunto de reglas que determinan estos procesos de codificación y descodificación, que en palabras de Kerbra sustituye estos dos términos por producción y interpretación. El emisor emite un mensaje al receptor a través de un referente y un canal, sea escrito u oral. Este mensaje desde la emisión a la recepción pasa por un complejo proceso de, por así decir, codificación y descodificación que es común a todos los usuarios de una determinada lengua, y que incluye competencias lingüísticas y paralingüísticas, culturales e ideológicas, determinaciones psicológicas, restricciones del universo del discurso, lo que implica que el mensaje puede sufrir alteraciones tanto en su emisión como en su recepción. Kerbra infiere que al darle un lugar a otras competencias, su modelo de comunicación verbal hace ciertos arreglos al modelo de Jacobson, cuyo fue tomado como referente por ella. Sin embargo, su modelo, por más que agregue estos elementos, sigue esquemático y estático. Propiedades de la comunicación verbal son la reflexividad, pues al mismo tiempo que un emisor emite un mensaje, también es un receptor en potencial, es decir, es el primer que recibe el mensaje. Y la simetría, pues el mensaje verbal implica también una respuesta que a grueso modo todo receptor es un emisor en potencial. Kerbra plantea el desdoblamiento en la instancia de recepción que se da mediante el alocutario, que se define por el hecho de ser explícitamente considerado por el emisor. Es el personaje discursivo a quien se le dirige una enunciación, receptor directo y el no alocutario. Básicamente se divide en receptor adicional y receptor no previsto, y que no influye en la estructura del enunciado. Y también el destinatario indirecto, que no forma parte de la relación de interlocución, y su participación está prevista por el emisor, que es el caso, por ejemplo, de un auditorio o una audiencia. Bra utiliza el término de distintos niveles de recepción, pues sugiere que pueden intervenir receptores distintos como alocutario y el no alocutario. Bra clasifica como locuente al que tiene la capacidad de responder, es decir, conversaciones bilaterales, ¿no? Estoy hablando con un amigo, este amigo me contesta. Y no locuente, que son los monólogos, la conversación unilateral, al que uno no tiene la capacidad de responder, y ambos, tanto el locuente como el no locuente, pueden estar ausentes o presentes. Por ejemplo, el presente más locuente, que es un intercambio oral cotidiano, charla de amigos; ausente más locuente, que es una
pueden ser conversaciones telefónicas o chats de WhatsApp. Ninguno está presente, pero ambos pueden escuchar y contestar y escuchar. Y presente más no elocuente, que en general son las conferencias, los discursos políticos. Uno habla mientras el otro escucha. Ausente más no elocuente, que la mayoría de las escrituras, ¿no? Libros, etc. Al complejizar el modelo comunicacional de Jacobson, Kerbrand introduce otros factores que afectan a la relación comunicacional entre emisor y receptor. O sea, Kerbrand nos conmueve por ya no hablar de un mensaje que es codificado y descodificado, sino de un discurso que se produce y se interpreta. Las variables que afectan la producción e interpretación de un discurso son la competencia ideológica, que es el conjunto de saberes que uno tiene, ¿no? Conocimientos y valores que es internalizado por un individuo a través de la experiencia que él mismo tiene en la sociedad, son sus experiencias sociales. La competencia lingüística, que es el conjunto de conocimiento que una persona tiene de su lengua, ¿no? O sea, un conocimiento en forma gramática, por así decir. Y el discurso se da a través de un referente, es decir, un contexto, que puede ser interno o externo al lenguaje, ¿no? Y que enlaza este acto comunicacional. Según Kerbrand, el mensaje es multicanal, pues más allá del verbal también involucra otras competencias como paralingüísticas, que son las miradas, gestos, movimientos, expresiones faciales y entonaciones de voz. Casablanca define el discurso como una práctica social, es decir, una forma de acción entre las personas que se articula a través del uso lingüístico contextualizado, sea escrito o sea oral. El objeto de estudio de la lingüística textual es el texto. Es entendido como un acontecimiento comunicativo verbal y, o sea, un discurso complejo, una abundancia de sentido y heterogéneo, una serie de propiedades, pero nunca, no nunca, pero generalmente no es desorganizado ni caótico. La polifonía se da con diferentes voces narrativas, expone diversos puntos de vista, sin que se pierda el hilo principal de la historia narrada. Entonces, como por ejemplo el Drácula de Bram Stoker, que es un libro escrito, una novela escrita de manera epistolar, y es decir, una compilación de diversos diarios de muchas personas en los cuales constan estos relatos que giran en torno de un mismo tema. La isotopía es una figura retórica que consiste en la agrupación de diversos campos semánticos con la finalidad de dar homogeneidad a un texto. Con eso tomamos, por ejemplo, concordancias de sentido, reapariciones del mismo tema, ¿no? Son temas que vuelven a aparecer diversas veces en un determinado texto. Y luego, si hablamos de la isotopía estilística, es decir, la pertenencia de un discurso a un lecto, género o lengua, estamos hablando de algo que consiste en la ruptura de esa homogeneidad textual. O sea que allí irrumpen diversos
fragmentos de otras variedades textuales que generan efectos de sentido y explicitan juicios de valor. La intertextualidad es la relación que un texto, sea oral o escrito, mantiene, ¿no?, con otros textos, sean contemporáneos o antiguos, anteriores, y constituyen un contexto e influyen en la producción e interpretación del discurso. Entonces, por ejemplo, érase una vez un Rafa feliz hasta que su PlayStation se rompió. El discurso directo produce un efecto de fidelidad al original, al reproducir el discurso del otro, y el que habla o escribe produce textualmente palabras que nos remiten a su propio autor. Y está marcado en general por dos puntos, comillas o guiones. Ya el discurso indirecto, estamos hablando, el discurso directo estamos hablando de un citado, ¿no? En el discurso indirecto hablamos de un citante. El oyente incorpora el discurso ajeno y lo cuenta a su forma, lo internaliza, y obviamente eso hay muchas limitaciones, una limitación de memoria, se puede poner en manifiesto suposiciones ideológicas o afectivas que pueden hacer con que el discurso original pierda su forma original y su autonomía. Hibridación o conjunción discursiva. Según Arnaud, se designan a las distintas formas que adoptan la contaminación de voces dentro de una secuencia discursiva, como por ejemplo la ausencia de los signos gráficos y marcas de subordinación habituales que permite un contacto más fluido entre citado y citante. El discurso interior adopta en general la forma de un diálogo. La segunda voz puede aparecer, puede desempeñar varios papeles, un conflicto entre las dos voces al enfrentarse con la propia norma, por ejemplo, la del representante, el típico del grupo social a lo cual el individuo pertenece. En algunos casos las dos voces tienen el mismo estatus, es decir, ambivalentes, ¿no? Y finalmente, cuando la segunda voz no ocupa ninguna posición estable, las reacciones son determinadas por las circunstancias del momento. Transtextualidad es todo lo que relaciona un texto implícito y explícitamente con otros textos, y se reconoce 5 tipos de relaciones transtextuales: la intertextual, paratextual, metatextual, hipertextual y artextual. Respecto a la noción de polifonía, Ducrot formula que el autor de un enunciado no se expresa directamente, sino que pone en escena en el enunciado mismo un cierto número de personajes, es decir, de figuras discursivas, que se contrapone a la unicidad del sujeto hablante, que postula que detrás de cada enunciado habría solamente una persona que habla. Para ese punto me gustaría definir los conceptos, las nociones, ¿no? Alocutarios son los que el locutor declara dirigirse, y auditor son los que escuchan al locutor. A la oposición tenemos enunciador, el que emite el enunciado, y locutorio, que es el que habla. Y la paralela de eso es la oposición destinatario, el que recibe el enunciado, y alocutario, a quien está dirigido el enunciado. Y nace debido a la posibilidad que ofrece el lenguaje de dar la palabra a quienes no son la persona que habla. Es decir, cuando el locutor quiere informar a su locutario un enunciado ajeno por discurso directo o indirecto.
Se trata de un discurso sobre la realidad y no sobre el habla. Sin embargo, de un discurso en el cual el habla se da en un enunciador que no coincide con el locutor. Sirve para constatar una ironía, una falsa tesis, apelación a la autoridad. Y este discurso se origina cuando el locutor, o llamámoslo de A, no se quiere tomar el enunciado como propio y se la da al enunciador B. Solamente en estas condiciones el discurso referido implica un cambio de enunciador y hace aparecer una pluralidad de voces sostenidas por un único locutor. No funcionaría cuando solo informamos a un locutario de las palabras de otra persona. Apelación cuando hablamos en nombre de una figura de autoridad, eso concede más credibilidad a nuestro discurso. La ironía cuando exponemos la absurdidad del discurso ajeno para que éste pierda su credibilidad. Y la concesión es básicamente a menudo el enunciado de un adversario que lo introducimos por medio del aunque o después del pero. Y eso denota oposición. Entonces, por ejemplo, aunque mi papá diga para que yo no me vaya, me voy igual. O por cierto, mi papá me va a decir que no, pero voy igual. Analogía que usa Ducrot para explicar el comportamiento del enunciador y locutor en su teoría lingüística es que presenta el sentido del enunciado como una escena de teatro en la que se emergen se cristalizan, ¿no?, en un discurso distintas voces o puntos de vista introducidos en escena por el locutor. El enunciador es al locutor lo que el personaje es al autor. La polifonía resulta básicamente en esa pluralidad de puntos de vista. Van Dijk señala que el contexto va a ser entendido como una abstracción de una situación social real en la que la gente habla, mientras que una situación comunicativa es una parte empíricamente real del mundo real, en la que existen un gran número de hechos que no tienen ninguna conexión sistemática con la expresión. Un contexto es una abstracción altamente idealizada de tal situación y contiene solo aquellos hechos que determinan sistemáticamente la adecuación de las expresiones convencionales. El objetivo de la pragmática es señalar las condiciones bajo las cuales cada tipo de acto de habla es adecuado. Pues según Van Dijk, el lenguaje es el medio por el cual las personas se comunican. Sin embargo, no basta un buen conocimiento gramatical o del vocabulario para garantizar el éxito de esta comunicación, pues las palabras pueden significar algo distinto, algo más, y intervienen otros factores como supuestos culturales, familiaridad con el contexto y marcas de entonación. La estructura del contexto involucra todas las propiedades o atributos de la situación social que son relevantes en la producción y comprensión del discurso. Así, los rasgos del contexto no solo pueden influir en el discurso, sea escrito o oral, sino que es posible lo contrario, puede modificar las características del contexto, tal como pueden distinguirse estructuras locales y globales en el discurso, y lo mismo puede también darse con referencia al contexto. Con respecto al acto de habla, lo que se entiende comúnmente al decir que hacemos algo cuando hacemos una expresión es que llevamos a cabo algún acto social específico, por ejemplo, hacer una promesa, una petición, dar un consejo, etc. Normalmente llamados actos de habla. Por supuesto, es también conocida como declaración. Bueno, voy a saltar el último
apunte del punto 6 y voy directamente al 7. Bueno, la comunicación humana se da en la forma de discurso, entonces es decir, enunciado o conjunto de enunciados con que se expresa de forma escrita o oral. Un pensamiento, un razonamiento, un sentimiento o deseo, ¿no? Los mensajes para ser transmitidos requieren de un sistema como soporte, a través del cual pueden ser comunicados. Es decir, necesitan un sistema de comunicación que permita que la información sea transferida a través del espacio y el tiempo, desde un punto llamado fuente hasta un otro punto destino, es decir, emisor, receptor. Y los modelos teóricos de comunicación son modelos conceptuales utilizados para explicar estos procesos, ¿no?, de la comunicación humana. Luego, un monólogo es un discurso que genera una sola persona, dirigida tanto hacia un solo receptor como hacia varios receptores, ¿no? Es ahí que entra el concepto de polifonía. Puede ser transmitido a varios lectores, a un auditorio, a una cosa, a un personaje o a un narrador. O sea, la polifonía básicamente pone en escena otras figuras discursivas que encarnan estas distintas voces narrativas. En el punto 8 observamos la imagen, una imagen que nos remite a la obra pintada por Leonardo da Vinci, llamada La Última Cena. Es una obra sagrada sobre Jesús y sus apóstolos en un banquete. Bueno, ahí podemos observar algunos elementos de intertextualidad. Es una cita porque vemos que un texto se encuentra con muchos otros, ¿no? Nos da esta impresión de polifonía porque no es simplemente solamente una cita, un encuentro textual, sino que también un plagio de una otra obra, porque observamos que los elementos están organizados tal cual en la obra, tal cual como está en la obra, pero también al mismo tiempo es una parodia, no es una obra sacra, sino que vemos amigos disfrutando de un banquete sin remeras tomando vino, probablemente borrachos, y que nos alude a algo. Entonces tenemos esta sensación de alusión que interpretamos esta imagen de una otra manera a la cual interpretamos la obra de Leonardo da Vinci. Obviamente eso no nos remite a algo sacro, sino que una joda entre amigos.